Bienvenido. Si llegaste aquí, probablemente el mundo exterior se siente un poco pesado esta noche. Aquí no hay prisa, no hay nada urgente, solo hay curiosidad y silencio y las historias más increíbles que la naturaleza ha tardado millones de años en escribir. Esta noche vamos a viajar. No necesitas levantarte, no necesitas empacar nada. Solo deja que tu mente se suelte poco a poco, mientras te cuento cosas que la mayoría de personas nunca llegan a saber. Hay lugares en este planeta donde el suelo brilla de noche. Árboles que llevan más tiempo vivos que los imperios más grandes de la historia. Ríos que fluyen debajo del océano. Rocas que caminan solas. Y todo, absolutamente todo es real. Antes de comenzar, si este tipo de conversaciones lentas y curiosas te ayudan a terminar el día con calma, considera suscribirte o dejar un comentario. Ayuda a que más personas encuentren este rincón tranquilo. Ahora sí, empecemos despacio. La tierra bajo tus pies. Hay algo que pocas personas consideran cuando caminan por un parque, o por un jardín, o simplemente por cualquier pedazo de tierra sin pavimentar. Cada paso que das, lo das sobre una ciudad. No una ciudad de edificios y autos, una ciudad invisible, microscópica, increíblemente densa de vida. En tan solo una cucharadita de tierra sana pueden existir más organismos vivos que personas hay en todo el planeta. Bacterias, hongos, protozoos, pequeñísimos ácaros y nemátodos que se mueven entre las partículas de suelo como si fueran callejuelas. Todos trabajando, todos conectados, todos cumpliendo un papel que ningún ingeniero humano ha podido replicar artificialmente. Esta red viva descompone hojas caídas, recicla nutrientes, regula el agua y, lo más sorprendente, se comunica con las plantas. Les envía señales químicas que les dicen cuándo hay peligro, cuándo hay abundancia, cuándo es momento de crecer. Los científicos siguen descubriendo especies nuevas en muestras de suelo que nadie había analizado antes. Formas de vida que no tienen nombre todavía, que nunca han sido estudiadas. La próxima vez que camines descalzo sobre pasto, piénsalo. Hay un mundo entero bajo la planta de tu pie que lleva existiendo mucho antes de que apareciera el primer ser humano. Y sigue ahí, silencioso, trabajando. Árboles que han visto todo en las montañas del oeste de Norteamérica. Hay pinos que nacieron antes de que existieran los grandes imperios de la antigüedad. Se llaman pinos bristlecone, y algunos llevan más de 4.000 años vivos. 4.000 años. Eso significa que cuando los egipcios construían las pirámides, estos árboles ya eran plántulas. Cuando Roma caía, ya eran ancianos. Cuando tú naciste, ya llevaban milenios mirando pasar el mundo. No son árboles altos ni imponentes. Al contrario, el viento y la nieve los han retorcido en formas extrañas, casi escultóricas. Sus troncos parecen piedra. Su corteza está llena de cicatrices, pero viven. Y adentro de ese tronco hay un registro perfecto de cada año que ha pasado. Los anillos más anchos son los años buenos, lluviosos, cálidos. Los más delgados son los años de sequía o frío extremo. Cada anillo es una página de historia climática que ningún libro humano podría contener. Lo que más me parece asombroso no es su edad, es su estrategia. En los años muy duros, estos árboles no luchan contra el ambiente. Dejan morir partes de sí mismos. Ramas enteras se secan para que el resto pueda sobrevivir. Y cuando vuelven las condiciones buenas, rebrotan. No es rendirse, es sabiduría. Hay una lección ahí si uno quiere tomarla.
El idioma secreto del bosque. Imagina que estás parado en medio de un bosque. Pinos, robles, lo que sea. Todo quieto, todo en silencio. Pero debajo de tus pies hay una conversación enorme que no puedes escuchar. Los árboles se hablan entre sí, no con palabras, obviamente. Lo hacen a través de redes de hongos que conectan sus raíces. Filamentos delgadísimos llamados micelios que se extienden por kilómetros bajo la tierra, como cables de internet biológicos. A través de esta red, los árboles pueden compartir nutrientes. Un árbol más grande y viejo puede enviarle azúcares a un árbol joven que está creciendo en la sombra y no tiene suficiente luz para producir su propio alimento. Como si le pusiera comida en la puerta. Pero eso no es todo. Cuando un árbol está siendo atacado por insectos, libera señales químicas que viajan por la red. Los árboles vecinos que reciben esa señal empiezan a producir compuestos amargos o tóxicos en sus hojas, como si dijeran, viene algo, prepárense. Los científicos le han dado un nombre poético a esta red. La llaman la Wood Wide Web, la Internet del bosque. Lo que parece desde arriba un conjunto de árboles individuales, cada uno por su cuenta, es en realidad una comunidad profundamente interconectada. Una que cuida a sus miembros. Una que recuerda. Eso cambia un poco la forma de ver el bosque, ¿verdad? Animales que desafían lo posible. Hay una rana en Alaska que cada invierno hace algo que ningún médico humano ha podido reproducir en un laboratorio. Se congela, no parcialmente. Hasta 2/3 del agua de su cuerpo se convierte en hielo. Su corazón deja de latir. Su sangre deja de circular. Si la tocaras, sería dura como una piedra. Y sin embargo, no está muerta. Cuando la primavera vuelve y la temperatura sube, la rana simplemente se descongela. El corazón empieza a latir de nuevo. La sangre vuelve a fluir y salta hacia el estanque más cercano como si nada hubiera pasado. Lo que permite esto es una combinación de glucosa y otras sustancias que actúan como anticongelante natural, protegiéndole las células para que no exploten con el hielo. Los científicos estudian esta rana con una esperanza muy concreta: entender cómo se podría preservar tejido humano o incluso órganos para trasplantes a temperaturas extremadamente bajas sin dañarlos. La respuesta al futuro de la medicina podría estar en una ranita del tamaño de tu pulgar, que lleva millones de años congelándose y descongelándose en los bosques de Alaska sin que nadie se lo pidiera. La naturaleza resolvió ese problema mucho antes de que nosotros supiéramos que era un problema. El mar que brilla. Existe un lugar en Puerto Rico donde el mar brilla. No es un efecto de luz. No es un reflejo. El agua misma, cuando la tocas, cuando la mueves, cuando nadas en ella, produce luz. Se llama Mosquito Bay y es considerado uno de los lugares más bioluminiscentes del mundo. Lo que genera ese brillo son organismos microscópicos llamados dinoflagelados. Cada uno es diminuto, invisible al ojo humano. Pero cuando se sienten perturbados por el movimiento del agua, por un pez que pasa, por tu mano sumergiéndose, producen una reacción química que emite luz. El resultado es que cada ola que rompe en la orilla brilla azul verdosa. Cada pez que nada deja una estela luminosa. Si remas en un kayak, el rastro de los remos parece estar hecho de estrellas líquidas. Las personas que lo han vivido dicen que es de las experiencias más surrealistas de sus vidas, como nadar dentro de una galaxia. Y lo más hermoso, quizás, es que esta luz no tiene ningún propósito para nosotros. No fue puesta ahí para que la disfrutemos. Es simplemente un mecanismo de defensa de un organismo que no sabe que existimos. Nosotros solo llegamos, y la encontramos, y nos quedamos sin palabras.
Desiertos que despiertan. Hay lugares en el planeta que parecen completamente muertos. Suelo agrietado, polvo, sin una sola planta visible, sin agua, sin vida aparente. Y entonces llueve. No mucho. A veces apenas unas horas de lluvia moderada. Pero es suficiente. En cuestión de días, ese suelo que parecía estéril se cubre de flores. Miles, decenas de miles. Colores que no esperabas ver en ese paisaje. Amarillos, morados, rojos, blancos. Lo que ocurre es que las semillas de esas plantas pueden llevar años, a veces décadas, dormidas en el suelo. Esperando. Tienen una especie de sensor interno que detecta exactamente la cantidad correcta de humedad para decidir que es momento de germinar. En el desierto de Atacama, en Chile, uno de los lugares más secos de la Tierra, este fenómeno sucede cada varios años y se le llama el desierto florido. Cuando ocurre, es tan espectacular que puede verse desde el espacio. Piensa en eso. Una semilla que espera en la oscuridad del suelo por años, sin quejarse, sin apurarse, simplemente lista, guardando toda su energía para el momento exacto. Hay algo muy calmo en esa imagen, criaturas de la oscuridad total. En las profundidades del océano, donde no llega ni un solo fotón de luz solar, donde la presión es suficiente para aplastar cualquier submarino que no esté específicamente diseñado para resistirla, hay vida. Mucha vida. Y esa vida encontró una solución elegante al problema de la oscuridad total: fabricar su propia luz. El pez linterna, por ejemplo, tiene órganos especiales distribuidos por su cuerpo que producen destellos bioluminiscentes. Algunos los usan para atraer presas, otros para comunicarse con individuos de su misma especie, algunos para confundir a los depredadores. Lo fascinante es que en esa oscuridad perfecta, la luz se convierte en un lenguaje. Patrones de destellos que significan cosas, ritmos que identifican especies, señales que dicen «estoy aquí», «soy de los tuyos» o «esto es una trampa». Es como si el fondo del océano tuviera su propio código Morse, su propio alfabeto de luz. Y todo eso ocurre en un lugar al que casi ningún ser humano ha llegado, en silencio, en oscuridad, en presiones que nuestra biología no podría tolerar ni por un segundo. La vida, como siempre, encontró la manera. El tiempo de las plantas. Hay algo que quizás nunca te contaron sobre las plantas. Tienen memoria, no una memoria como la nuestra. No recuerdan caras ni nombres, pero sí recuerdan el estrés. Cuando una planta atraviesa un periodo de sequía severa, algo cambia en su expresión genética. Y si viene otra sequía después, responde más rápido. Cierra los poros de sus hojas antes. Activa sus mecanismos de protección con mayor velocidad. Como si dijera, esto ya lo viví. Sé qué hacer. Los científicos encontraron que estas memorias químicas pueden durar semanas o incluso meses después de que pasó el evento original. La planta no olvida. Y hay más. Algunas plantas pueden contar las horas de luz del día. Tienen un reloj circadiano tan preciso que, aunque las pongas en una habitación con luz artificial controlada, sus flores se abren y se cierran en el momento correcto. Están sincronizadas con algo que ya no pueden ver directamente. Hay una quietud en eso que me resulta difícil de describir, como si las plantas llevaran millones de años practicando la paciencia y ya la hubieran perfeccionado mucho antes de que nosotros intentáramos aprenderla. Cristales en la oscuridad. En el norte de México, debajo de una mina activa, hay una cueva que fue descubierta en el año 2000. Los mineros que llegaron ahí por primera vez pensaron que habían entrado en otro planeta. El suelo, las paredes, el techo, todo estaba cubierto de cristales de selenita. Columnas traslúcidas de hasta 15 metros de alto, más largas que 3 autobuses puestos uno tras otro, brillando en la penumbra con una luz que parecía propia. Se llama la Cueva de los Cristales y es uno de los lugares más extraños y hermosos de la Tierra.
Esos cristales tardaron cientos de miles de años en formarse. Agua rica en minerales, a temperatura constante, en oscuridad perfecta, depositando lentamente sus componentes capa por capa, siglo a siglo. El problema es que entrar ahí sin equipo especial puede matarte. La temperatura supera los 50 grados centígrados y la humedad es casi total. Los científicos que la estudian usan trajes refrigerados y solo pueden permanecer dentro por minutos a la vez. Una obra maestra de la naturaleza construida en un lugar al que casi no podemos acercarnos. Como si la Tierra hubiera querido guardar algo tan bello que decidió protegerlo con el calor mismo. Pájaros que no necesitan tierra. El vencejo común es un pájaro pequeño, marrón, bastante ordinario en apariencia, pero su vida es extraordinaria. Una vez que un vencejo joven abandona el nido por primera vez, puede no volver a tocar tierra por varios años. Come en vuelo, atrapando insectos diminutos en el aire. Bebe en vuelo, rozando la superficie del agua con su pico mientras vuela. Y duerme, también, en vuelo. Sí, duerme mientras vuela. Los científicos comprobaron esto con sensores de movimiento muy precisos. El vencejo asciende a grandes alturas al atardecer, reduce la velocidad y duerme mientras planea en corrientes de aire. Despierta, asciende de nuevo y repite. Para un vencejo, la tierra no es el hogar. El aire es el hogar. Solo aterriza para reproducirse. Y en cuanto los pichones están listos, vuelve al cielo, que es donde en realidad siempre ha pertenecido. Me gusta pensar en eso cuando el día fue complicado. Que hay criaturas que encontraron su lugar, no en algo sólido y fijo, sino en algo que se mueve constantemente. Y que ahí, en ese movimiento, están completamente en paz. Vallas de luz y mares ocultos. Bajo el océano Atlántico, entre Groenlandia e Islandia, hay una cascada. No es una cascada normal, es la cascada más grande del mundo. Y está completamente sumergida. Lo que cae no es exactamente agua en el sentido convencional, sino agua muy densa y muy fría del Ártico, que se hunde bajo el agua más cálida del Atlántico y cae por una pendiente submarina de más de 3.500 metros. Para que te des una idea, el Angel Falls, la cascada más alta del mundo en tierra firme, mide cerca de 900 metros. Esta cascada submarina la supera casi 4 veces. Y nadie la puede ver. Existe en la oscuridad total, en presiones que aplastarían cualquier embarcación, moviéndose en silencio absoluto. Pero afecta todo. Influye en las corrientes oceánicas globales, en el clima, en cómo se distribuyen los nutrientes en el mar, en el mundo tal como lo conocemos, aunque nunca hayamos sabido que estaba ahí. Hay algo profundamente humilde en eso.
que los procesos más poderosos que moldean nuestra vida a veces ocurren completamente lejos de nuestra vista, en silencio, sin pedirnos permiso. Lo que los animales sienten y nosotros no. Cuando una tortuga marina nace en una playa, corre hacia el mar y empieza a nadar. Y durante décadas puede recorrer océanos enteros, miles y miles de kilómetros. Y luego, cuando llega el momento de reproducirse, vuelve a la misma playa donde nació, al mismo pedazo de arena. ¿Cómo lo hace? Parte de la respuesta está en el campo magnético de la Tierra. Las tortugas tienen en su cuerpo algo parecido a una brújula biológica. Detectan las líneas invisibles del campo magnético, que varían ligeramente de lugar en lugar, y usan esa información como un mapa. Aprenden la firma magnética de su playa natal cuando son crías, la guardan, y años después esa firma las guía de regreso. Las aves migratorias hacen algo similar. Algunas incluso usan las estrellas. Los pichones de ciertos pájaros, criados en cautiverio sin haber viajado nunca, pueden orientarse correctamente mirando el cielo nocturno. Ven la rotación de las estrellas alrededor del Polo Norte, identifican dónde está el centro de esa rotación y saben qué dirección es norte. Están leyendo el universo. Con los ojos, desde que nacen. Nosotros necesitamos un teléfono para encontrar la salida de un centro comercial. Flores que esperan décadas en las zonas áridas de México y el sur de Estados Unidos crece una planta llamada agave. El agave puede tardar 30 años en florecer, a veces más, 30 años acumulando energía, creciendo lentamente, sin apuro, y entonces, en un momento que solo ella elige, envía un tallo enorme hacia arriba. Puede crecer más de 1 metro en una semana. Al final del tallo florecen cientos de flores a la vez, y luego la planta muere. Toda esa vida, todo ese tiempo, para ese único momento de florecimiento. Y cuando lo logra, no lo guarda, lo entrega todo. Semillas al viento. Néctar para los murciélagos y las abejas que vendrán a ayudarla. Un regalo sin reservas, después de décadas de silenciosa preparación. En los Himalayas hay una flor de lirio que también espera años para que las condiciones sean exactamente las correctas. Temperatura, luz, humedad del suelo. Si ese año no es el indicado, espera otro. La paciencia de estas plantas es de un tipo que nosotros apenas podemos imaginar. No impaciente paciencia, la que se siente larga y difícil, sino una paciencia que ni siquiera sabe que es paciencia. Simplemente está, lista cuando tiene que estar lista.
el peso de las nubes y el fuego del cielo. Una nube de tormenta puede contener millones de toneladas de agua. Eso es más peso que muchas montañas, y sin embargo flota. Lo que permite esto es que el agua está distribuida en gotitas microscópicas, suspendidas en corrientes de aire ascendente. No está cayendo porque el aire sigue empujándola hacia arriba. Cuando ese equilibrio se rompe, cae todo junto. En minutos, en horas, dependiendo del tamaño de la tormenta. Ahora piensa en el rayo. En este momento, mientras lees o escuchas esto, hay aproximadamente 100 rayos cayendo por segundo en algún lugar del planeta. 8 millones al día. El aire alrededor de cada rayo se calienta instantáneamente a más de 30.000 grados centígrados. Más caliente que la superficie del Sol. Ese calentamiento explosivo del aire es lo que produce el trueno. Y los rayos no son solo espectaculares. Son químicamente importantes. Cada vez que un rayo cae, produce compuestos de nitrógeno que las plantas necesitan para crecer. Las tormentas literalmente fertilizan la tierra, el caos más violento del cielo, resultando en algo que alimenta la vida. La naturaleza raramente desperdicia nada. Tierras que caminan y piedras que se mueven. En el fondo seco de un lago en Death Valley, California, hay rocas que se mueven solas. No de golpe, no en cuestión de segundos, pero se mueven y dejan rastros largos en el suelo, como si hubieran decidido dar un paseo nocturno y nadie las hubiera visto. Por décadas, nadie entendía cómo. La respuesta llegó cuando investigadores instalaron cámaras de tiempo y esperaron pacientemente. Lo que descubrieron fue esto. En invierno se forma una capa delgadísima de hielo bajo las rocas. Cuando el sol empieza a calentar, el hielo se fragmenta en placas que flotan sobre el lodo húmedo. Y vientos muy suaves, que no moverían nada en condiciones normales, empujan esas placas de hielo con las rocas encima. La roca no camina, patina, muy despacio. A veces tarda horas en moverse 1 metro. Pero al final deja un rastro que puede medir metros o incluso decenas de metros. El misterio duró décadas porque nadie estaba ahí para verlo. Solo las rocas sabían. Lo que no necesita luz para vivir. A más de 3 kilómetros de profundidad en el océano, donde nunca ha llegado la luz del sol, donde la presión es aplastante y la temperatura roza el congelamiento, hay fuentes hidrotermales. Son grietas en el fondo oceánico por donde sale agua hirviendo, cargada de minerales y compuestos químicos. El agua puede estar a más de 400 grados centígrados, aunque la presión evita que hierva. Y alrededor de esas fuentes hay ecosistemas completos. Gusanos tubulares de 2 metros de largo, cangrejos blancos, almejas gigantes, peces extraños con ojos enormes. Y en la base de todo, bacterias que no necesitan luz para vivir. Usan los compuestos químicos del agua en un proceso llamado quimiosíntesis. Toda la cadena de vida en esos lugares funciona sin sol, sin fotosíntesis, sin el proceso que sostiene prácticamente todo lo que conocemos en la superficie. Es una forma completamente diferente de existir. Y lleva ahí, funcionando, mucho antes de que existiera cualquier ser humano. Cuando los científicos descubrieron estas fuentes, en la década de los 70, cambiaron para siempre nuestra definición de dónde es posible la vida. Y abrieron una pregunta fascinante. Si la vida puede existir así aquí, ¿por qué no en otros lugares del universo? El océano dentro del océano. En el Mar Negro, los investigadores encontraron algo que al principio no podían creer. Un río, dentro del océano. No hecho de agua dulce, sino de agua salada tan densa que fluye separada por el fondo marino, siguiendo un cauce propio, con corrientes, con orillas, con sedimentos que arrastra. Si pudieras sumergirte y nadar justo en el límite entre ese río denso y el agua del mar que lo rodea, verías algo perturbador.
dos aguas distintas, con densidades distintas, moviéndose en direcciones distintas, separadas por una frontera visible, casi como si una estuviera dentro de la otra. Un río dentro de un océano. Este tipo de corrientes submarinas son fundamentales para la vida marina. Transportan nutrientes desde las profundidades hacia zonas más superficiales. Regulan la temperatura del agua. Influyen en qué especies pueden vivir dónde. Son ríos que nadie ve, que no tienen nombre popular, que fluyen en oscuridad total desde hace millones de años. El planeta está lleno de sistemas así, funcionando, en silencio, sosteniendo todo lo que existe encima de ellos. Animales que nunca paran de crecer. La mayoría de los animales tienen un tamaño adulto máximo. Llegan ahí y paran, pero algunos no. Ciertos peces, reptiles y anfibios crecen toda su vida. Mientras tengan comida suficiente y eviten las enfermedades, siguen haciéndose más grandes, año tras año. Esto significa que los individuos más grandes de estas especies son también los más viejos. El cocodrilo de agua salada más grande del estanque lleva décadas ahí. Conoce ese territorio mejor que nadie. Sabe dónde está la comida en cada estación. Sabe dónde hay peligro. Los animales más grandes son los más sabios. Y hay algo poético en eso, en que el conocimiento y el tamaño sean la misma cosa en estos seres, en que la experiencia se vea literalmente en el cuerpo. En algunas culturas antiguas, los animales muy grandes eran tratados con reverencia especial, como si su tamaño fuera evidencia de que habían sobrevivido a cosas que la mayoría no podía ni imaginar. Quizás no estaban tan equivocados. Medusas que no envejece. Existe una medusa que puede no morir de vieja. Se llama Turritopsis dohrnii. Mide unos pocos milímetros. Vive en océanos de todo el mundo. Y cuando está bajo estrés severo, herida o simplemente al final de su ciclo de vida, hace algo que ningún otro animal conocido puede hacer. Se revierte. Sus células maduran, vuelven a un estado anterior, como si el reloj biológico girara hacia atrás. La medusa adulta se convierte nuevamente en un pólipo juvenil, el estadio temprano de su vida, y empieza a crecer de nuevo. En teoría, puede repetir este ciclo indefinidamente. Los científicos tienen cuidado con la palabra inmortal, porque esta medusa puede ser comida, puede enfermarse, puede morir por 1000 razones. Pero de vejez, en condiciones ideales, parece no morir. Es una criatura que encontró la manera de reescribir el envejecimiento, no prevenirlo, sino invertirlo. Y lo hace sola, en silencio,
en algún rincón del mar, sin que nadie se lo pida. Ballenas que cantan a los océanos. En algún lugar del Pacífico, ahora mismo una ballena jorobada está cantando. Su canción puede durar horas y viaja cientos, a veces miles de kilómetros a través del agua. Las ballenas en distintos océanos no cantan igual. Cada grupo tiene dialectos diferentes. Y esas canciones cambian con el tiempo, como canciones populares que evolucionan de generación en generación. Los machos cantan principalmente en época de reproducción, pero los científicos aún no entienden completamente por qué las canciones cambian tan rápido, ni cómo las nuevas versiones se propagan entre grupos que están separados por océanos enteros. Alguien empieza a cantar diferente, y otros lo adoptan. Y en pocos años, toda una población canta la nueva versión. Es cultura, transmisión cultural. En ballenas, escuchar una grabación de canto de ballena en la oscuridad de la noche tiene algo de extrañamente calmante. Un sonido que viene de una criatura enorme, en un océano profundo, cantando algo que lleva años formándose. Es una voz que viene de un mundo completamente diferente al nuestro, y aún así, de alguna manera, se siente familiar. Los bordes del mundo. Hay lugares en este planeta donde ningún ser humano ha pisado nunca. No son lugares imposibles de alcanzar en teoría. Son picos remotos, cuevas sin mapear, tramos de selva tan densos que los satélites no pueden ver el suelo. Fondos oceánicos que ninguna sonda ha visitado. Ecosistemas completos, funcionando perfectamente, sin que nadie los haya catalogado nunca. Sin nombre, sin fotos, sin estudio científico, solo existiendo. Hay algo muy tranquilizador en eso, si lo piensas de cierta manera. El mundo es más grande de lo que cualquiera de nosotros puede abarcar. Hay más cosas por descubrir de las que cualquier generación podría documentar. La curiosidad humana nunca se va a quedar sin trabajo. Y mientras tanto, esos lugares siguen ahí, con sus propias reglas, sus propios ciclos, sus propios secretos, esperando sin prisa a que alguien llegue a escucharlos, o simplemente existiendo para sí mismos, lo cual también está completamente bien. Y aquí llegamos, poco a poco, al final de este viaje. Recorrimos el suelo bajo tus pies, los anillos de árboles milenarios,
los ríos que fluyen dentro del océano, las ranas que sobreviven congeladas, las medusas que no envejecen, los pájaros que duermen en el aire, las plantas que recuerdan, las rocas que se mueven solas en la oscuridad. Todo eso existe. Todo eso ocurre ahora mismo, mientras tú estás aquí. El mundo no para cuando cerramos los ojos. Sigue respirando, creciendo, cantando en frecuencias que no podemos escuchar, brillando en lugares donde no hay nadie para verlo. Y eso, de alguna manera, es reconfortante. Porque si el mundo puede ser tan increíblemente vasto y tan lleno de cosas que no conocemos, entonces también tiene espacio para todo lo que todavía no entendemos de nosotros mismos, para todo lo que todavía puede cambiar, para todo lo que todavía puede crecer. Si tus ojos ya están pesados, déjalos ir. La naturaleza va a seguir haciendo lo suyo mientras descansas. Y si todavía estás despierto y curioso, hay más historias esperando. Buenas noches.